Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob, donde aparece Enrique de la Madrid. Dice que no le importa lo que piense Andrés Manuel López Obrador y que ellos solamente buscan defender y salvar la democracia y salvar al país. Que la oposición sí funciona en coalición, increíble pero cierto. Veamos de qué se trata y qué nos dicen y ahorita comentamos, ¿por qué no? Gusto recibir a Enrique de la Madrid. Él es director del Centro Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey, es también priista y se le menciona entre los aspirantes presidenciales de la alianza opositora. Enrique, qué gusto tenerte por aquí. María, gracias por la oportunidad. A ver, Enrique, las encuestas, la mayoría de ellas o muchas de ellas dan, pues, por decirlo así, negativos rotundos al PRI. No es buen momento para el priismo. ¿Cómo es ser priista en este momento? Bueno, yo creo que un poco como ha sido siempre, porque siempre ha habido de todo. Siempre ha habido gente capaz, honesta, que fueron los que también contribuyeron a crear muchas de las grandes instituciones de este país, y siempre ha habido de los otros. Entonces, como ocurre en cualquier lugar, en cualquier partido, en cualquier empresa. Ahora, no es un momento fácil, ¿no? Porque hay mucha adversidad, y por lo mismo tiene uno que hacer el mejor esfuerzo por demostrar, y cada quien ahí sí ya habla por sí mismo, que se puede ser honesto y capaz en este país, en el partido en el que estés. Y porque al final del día, María, es lo que necesitamos. Gente honesta y gente capaz que trabaje por un mejor país, por un México, yo digo, que progrese, que sea incluyente, que viva en paz, que sea sustentable y sobre todo que sea más justo. Ese es donde yo me identifico y eso es lo que yo trato de ser. Están construyendo una alianza con un partido, con el PAN, que nació para acabar con el priismo. ¿Qué es lo que les da identidad a los priistas ahora? Primera pregunta. La otra, ¿eso puede ser el PAN la salvación del PRI? No, a ver, yo creo primero, así lo veo claramente, vivimos en un México diferente y es un México donde tiene que haber coaliciones. Hay la coalición del gobierno, o sea, el gobierno tiene su partido y sus aliados. Y aquí tenemos que generar una coalición. Bastante incongruente también, por cierto. Sí, compleja, ¿verdad? Y aquí tienes que crear una coalición también de partidos de oposición en donde coincidamos en lo fundamental. Te voy a decir que coincidimos y me parece muy fácil, porque entre otras cosas yo trabajé también para un gobierno del PAN. A ver, ¿en qué coincidimos? Coincidimos creemos en una economía de mercado, ¿verdad? Con rectoría del Estado y estamos en contra de un gobierno, de una economía estatista. En eso coincidimos. Coincidimos en apoyar una democracia y un país de libertades, y en contra del autoritarismo y el gobierno de una persona. En eso coincidimos. Entonces, cuando algunas personas me dicen, oye, es que ustedes son muy diferentes, no, porque hoy en día lo que coincidimos es en defender digamos, nuevo modelo económico, defender la democracia y defender al país, porque el país está en una enorme crisis. Yo digo que tiene cuando menos 6 crisis. Ya para este año llevaremos 4 años de crecimiento económico negativo, ¿no? Se quedaron 16 millones de personas sin acceso a la salud porque cancelaron el Seguro Popular sin ninguna razón. 120,000 homicidios en lo que va de este año, ¿verdad? Y además, al final del día, un país polarizado, una crisis en materia educativa. Entonces, ¿qué nos une? Salvar a México, eso nos une. Y las diferencias, yo creo que es una época de privilegiar las coincidencias y dejar los extremos para después. Estas son las coaliciones. Así son las coaliciones aquí, así van a ser, así son en Europa y así son en muchas partes del mundo. Ahora, también según se ha medido en encuestas, hay porcentajes importantes de la población, yo creo que eso tiene que ver con la identidad partidista, que a las que no les gusta la alianza, que rechazan la alianza. Sí, pero finalmente los números te indican que sí funciona una alianza y tengo resultados muy claros. Por ejemplo, sin alianza no hubiera sido capaz la oposición de detener la reforma eléctrica porque el gobierno ya no pudo mantener la mayoría calificada que tenía. En la Ciudad de México perdieron prácticamente la mitad contra la alianza y tienen las dos áreas metropolitanas más importantes del país. Por un lado Guadalajara, dominada sobre todo por un partido de oposición, y Monterrey por muchísimos partidos de oposición, menos los partidos en el gobierno. Entonces, la alianza sí funciona. Incluso en estas últimas elecciones, que fueron 6 estados, en 4 fueron en alianza y de las 4 ganaron 2. Sí me gustaría saber por qué no fueron capaces de ir en alianza en Oaxaca y en Quintana Roo.
pero donde fueron en alianza, ganaron la mitad. No hay manera, María, de que cualquiera de los partidos de oposición pueda competir, sobre todo para una elección presidencial, en lo individual. Pero repito, si coincidimos en una visión económica de un México que progrese, más incluyente, moderno, global, si coincidimos en eso, coincidimos. Y coincidimos en la defensa de la democracia y en contra de una visión autoritaria, coincidimos. Entonces que me digan en qué no coincidimos. ¿Qué es lo que nos distingue? ¿Por qué tendríamos que no estar unidos si coincidimos en lo fundamental? Que además es rescatar al país de un deterioro que es gradual o acelerado, pero este país se está deteriorando todos los días. Alguien le está pisando al acelerador y le puso reversa. Y va con todo, ¿eh? Y finalmente, entonces, a mí lo que me preocupa es que en este mundo donde podríamos estar tomando oportunidades de lo que está pasando en el contexto internacional, el conflicto China-Estados Unidos, el cambio climático y una economía digital, no, los mexicanos vamos para atrás. En lugar de estar viendo lo que podemos ser, estamos simplemente a veces pasivos y viendo a ver dónde vamos a ir a dar. A ver, si la identidad partidista no es lo principal o no es lo más importante, según lo que me dices. No en este momento. ¿Cómo imaginas al candidato aliancista? Yo creo que lo que se necesita primero es pensar cuál es el perfil que necesitamos de un jefe de Estado en el México actual. Y déjame decirte algo que yo escuché el otro día. Un jefe de Estado en el mundo de hoy, lo que tiene que estarse preguntando es, ¿cuáles son las tendencias del mundo? ¿A dónde va? Segundo, ¿cuál es el perfil de las actividades y de las habilidades que necesitan los mexicanos para competir en este mundo? Y tercero, ¿qué le estamos dando a los mexicanos para poder competir? Eso es lo que tendría que estar pensando un jefe de Estado hacia adelante. Entonces, ¿cuál es el perfil? Una persona abierta al mundo, que lo conozca. El populismo es una tendencia mundial. No, el populismo es una respuesta, que sí hay que tomar ciertas lecciones de ahí. Es una respuesta y es un mensaje a la gente que se nos ha ido quedando atrás. No es la solución para los que se han quedado atrás, pero sí es un paliativo. A las fallas de la democracia. Bueno, y además contribuye a las fallas de la democracia, sobre todo a la falla de gobiernos democráticos que no han sido eficaces. Uh-huh. Pero eso no te invita a regresar a un México, ya olvídate un México de caudillos, a un México de un caudillo. Eso me parece anacrónico, antihistórico e indigno. Cuando México tenía 15 millones de mexicanos y veníamos saliendo de la revolución, igual y necesitabas un personaje muy fuerte para consolidarnos y para generar una transmisión de poder. Pero en el México de hoy, caray, con 126 millones de mexicanos, somos tan chiquitos y tan chiquitas para esperar lo que nos diga un solo personaje. Yo creo en un líder de líderes, alguien que saque lo mejor de nosotros mismos. Y si cada uno de nosotros fuera el mejor mexicano posible, tendríamos el mejor México posible. Y eso es posible, eso se puede, y por eso nos tenemos que unir. ¿Qué es el mejor mexicano posible? El mejor mexicano posible es un mexicano, fíjate, que no solamente se enfoque en hacer bien lo suyo, en ser un buen médico, un buen académico, un buen medio de comunicación, sino los que también nos demos cuenta que tenemos que trabajar en nuestro entorno y sobre todo en los que se nos fueron quedando atrás. No hay empresa si no hay país. No hay un buen médico si no hay país. Y tenemos que aceptar que permitimos un país demasiado desigual, donde mucha gente no ve este México de oportunidades porque lo ha intentado muchas veces y no le ha funcionado. Un buen mexicano hoy en día es el que no solo piensa en sí, sino tiene que pensar también en los demás. Y entonces que todos, para que estemos bien, tenemos que estar seguros. La pandemia también nos enseñó, María, que si el de enfrente no está vacunado y no está sano, yo no estoy tampoco sano y estoy en riesgo. Si los jóvenes mexicanos no ven alternativas para prosperar y la única que les queda es el crimen organizado, yo no estoy seguro. Se acabó la época de pensar solamente en uno mismo, porque los que pensamos, si pensamos en uno mismo, no tenemos futuro ni tenemos viabilidad. Ese es un buen mexicano. El que no solamente hace lo que le toca hacer, sino contribuye al bien de los demás. Los defensores de una alternativa o de una tercera opción sostienen que los extremos, ¿no? O que plantársele al presidente en la competencia electoral en términos de extremos o de dos polos acabarán favoreciendo al presidente y a su partido. Es que, a ver, al final del día sí va a ser una competencia de extremos, pero de modelos de país, que son cosas diferentes. Como te digo, de un lado, ahora sí como dicen, de una esquina, un grupo de personas que reconocemos que necesitas una economía que crezca, para eso necesita haber inversión,
Para eso necesita haber confianza, empleos cada vez mejor pagados y en una economía más sofisticada. Si te quedas en una economía de maquila, sueldos de maquila. Si quieres mexicanos que ganen más, nos tenemos que ir a una economía más sofisticada y que tiene que ver con el mundo. En la otra esquina te dan como gran opción una visión estatista, regresar al petróleo, al México de los 70s, y el sector privado no sirve porque los funcionarios públicos creen que son muy buenos. Ese es el modelo económico que está en debate. Y el otro es el democrático. En un país donde afortunadamente hemos venido avanzando, de un lado, los que creemos que necesitas más democracia, ¿sí? Más juego, más federalismo, más estados. En la otra esquina, quien piensa que sabe todo, que puede todo, que para qué queremos estados y federaciones, mejor un gobierno centralista. Entonces sí va a ser una elección polarizada en ese sentido. Debe ser. Lo que no debe ser es que la polarización pase a la ofensa, a desacreditar, a ofendernos, porque después ¿cómo nos sumamos, María? Cuando tú ofendes al contrincante y te vas a temas personales, ¿cómo luego le dices súmate a este proyecto de país? En esa polarización yo no creo. Como mencionaste hace rato, participaste en gobiernos del PRI, en gobierno del PAN. Así es. Eso, no, en los términos del presidente, no son los míos, pero en los términos del presidente, ¿no te hace como el candidato perfecto del PRIAN? Ay, no, la verdad no me importa qué piense el presidente. No, con todo respeto. La verdad no me importa qué piense el presidente. Bueno, pero lo que yo sí discurso en una campaña es pues importante. vamos a dar los discursos, y el discurso que yo tengo es que llevamos 4 años de crecimiento negativo. Ellos criticaban a los gobiernos anteriores por mediocres, porque crecíamos al 2.5 anual. Ellos no llegan ni al 0. Eso es ser bastante malito. Tener 120,000 homicidios, que ya son todos los que alcanzó en la administración del presidente Calderón, en todo su sexenio, y que en agosto serían todos los del sexenio del presidente Peña, pues es bastante malito, ¿no? Tener 8 millones más de pobres en un gobierno que vino a decir que primero los pobres, sí, fueron primero los pobres a los que están siendo más afectados. Entonces, no basta tener buenas intenciones, hay que tener buenos resultados. Y la polarización, el enfrentamiento, las ofensas al sector productivo, las ofensas a nuestro socio comercial americano, lo están pagando los mexicanos. Entonces sí, no sé cuál va a ser el cuentito. Lo que importa es entregar buenas cuentas. Bueno, hay que empezar a darse cuenta de que no solamente importa el cuentito, sino saber entregar buenas cuentas. Y este gobierno tiene cuentas muy malas que entregar. ¿Cómo ves a la oposición? O sea, ya no al PRI, ¿no? A estos partidos que conforman la alianza. Después de las elecciones, ¿no te parece que fueron un poco autocomplacientes? Sí. ¿Qué han hecho para remediar todos los errores que los llevaron a la derrota pues estrepitosa de 2018? Me parece que nos falta y que les falta autocrítica. Porque tenemos que reconocer que permitimos un país que se nos hiciera muy desigual. Y eso está mal y hay que aceptarlo. Y hay que decir que no lo vamos a volver a hacer. Me parece que no hemos sido autocríticos de que no fuimos capaces de resolver los temas de la inseguridad. Hay que aceptarlo y reconocer que no lo vamos a volver a hacer. Y también reconozco que hubo mucha complacencia con los temas de la corrupción. Bueno, pero uno aprende de los errores, o habemos quienes aprendemos de los errores, que aunque no los hubiéramos cometido nosotros, el mensaje que tenemos que mandar es que eso no va a volver a pasar. Pero de ahí concluir que esta es la alternativa de país que queremos, de ahí concluir que México va a sacar a millones de mexicanos de la pobreza a partir del conflicto con el sector empresarial, con el sector productivo, con los socios norteamericanos, de los que exportamos el 80% de nuestros bienes van a dar allá, a los que les hacemos un desaire para defender a dictadores centroamericanos como el de Nicaragua, ¿no? O sea, no vamos a establecer relaciones y a fortalecer relaciones con nuestro socio comercial por el dictador de Nicaragua. Ahí no está el interés nacional. Entonces, no se trata de repetir los errores del pasado, se trata que de lo que servía en el pasado lo mantenemos y lo que no servía lo arreglamos juntos. De eso se trata. ¿Ese va a ser el cuentito de la alianza opositora en tus términos? Yo creo que la narrativa es que hay un México posible. Mira, María, yo acabo de estar estos días, estuve también en Estados Unidos, en Silicon Valley. Y no tienes idea qué frustrante es ver a qué velocidad va el mundo hacia adelante y a qué velocidad va México hacia atrás. Un ejemplo, energías renovables. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? En plena crisis de cambio climático,
seguirle apostando al petróleo y lo peor del petróleo, el combustóleo, cuando hoy México ya había ganado el costo más bajo de producción de energía eléctrica a partir de energía solar, 2 centavos kilowatt hora. ¿En qué cabeza cabe? Y así todo lo demás. ¿En qué cabeza cabe haber cancelado el aeropuerto internacional que nos permitía convertirnos en un hub? No solamente para que creciera el turismo, que creciera la aviación, sino que creciera la confianza de la inversión en el país. Por eso para mí no hay ninguna sorpresa de que este año, ya también de acuerdo a las estimaciones, vamos a crecer, si crecemos, 1.7 anual, mientras que los americanos crecen al 3. Que me expliquen por qué, cuál va a ser ahora el cuentito, la pandemia. Pues no, que ya se acabó, no crece este país porque no hay confianza. Y María, hay miles de millones de pesos y de dólares esperando entrar a México una vez que haya un gobierno que les genere confianza. No van a entrar así. Enrique, se te ha mencionado, no es la primera vez, pero se te ha mencionado entre los candidatos o los aspirantes presidenciales de la alianza. ¿Te gusta el proceso de selección así como lo han empezado a trazar? Así como Pues yo veo que todavía no hay proceso de selección. Yo lo que creo que tiene que haber... algunos han propuesto una elección abierta en la que participaría el INE, ¿no? Y donde hagan, digamos, una primaria, ¿no? Hay que a mí me gusta un proceso que sea lo más abierto posible, porque los mexicanos necesitamos al final del día saber qué piensan las diferentes alternativas, qué perfil tienen y si hace sentido con respecto a las necesidades del México de que hoy tenemos y del mañana. A mí me gusta algo lo más abierto posible. Creo que es el momento de empezar a analizar los pros y contras. También hay quienes me han dicho que a veces cuando haces una elección primaria, te acabas el dinero en las primarias y cuando ya llegas a la elección ya no tienes con qué competir, ¿no? Entonces también están sangrados. O también que permites que el gobierno y sus aliados se te metan en la primaria y acaben casualmente escogiendo al peor. Lo que sí te digo es que tiene que ser lo más abierto posible, lo más transparente y que contraste con lo que el gobierno va a hacer, que es la reedición del tapadismo que tanto criticó en el pasado. Es la idea principal, ¿no? Que de ese lado haya un señalado, ¿no? Acá, en esta esquina otra vez, para que veas que sí va a ser un poco polar, en esta esquina el tapado y en esta esquina una serie de mexicanos que no le tenemos miedo al debate, que no le tenemos preocupación a hablar de nuestras ideas, porque pensamos, por lo menos yo pienso, que la política es de ideas y de proyectos. Sí que emocionen, pero ideas y proyectos. No nada más que manipulen el coraje de las personas, no nada más que manipulen el resentimiento de las personas, sino que también nos ayuden a pensar ese México mejor que sí está en manos de esta generación poder crear. Si fueras candidato, ¿contra quién te gustaría competir de Morena? ¿A quién te gustaría tener enfrente? Pues me gustaría tener enfrente al más malo. ¿Cuál es ese? ¿No? Me gustaría tener al más malo. Y justamente el que más representara esa visión arcaica del país que yo creo que hoy representan. Entonces, el que sea el prototipo del México arcaico, del México donde no crece el progreso, crece la pobreza, crece la inseguridad, crece la desigualdad y crece algo terrible, el encono entre nosotros los mexicanos, que si algo nos caracteriza, caray, es que somos gente afable, cariñosa, amable, solidaria, alguien que nos saque lo mejor y no lo peor de cada uno de nosotros. Entonces, que nos pongo del otro lado el peorcito posible. Enrique de la Madrid, te agradezco mucho esta conversación para Latinos. María, gracias a ti por la oportunidad. Bueno, pues ahí está el melolico de Enrique de la Madrid, donde pues básicamente dice que son de lo mejor, pero en pocas palabras le mete una chinga al pianismo, porque dicen que les hace falta mucha autocrítica, de toda la inseguridad que dejaron, él mismo lo está diciendo, de todo también lo que está haciendo y por hacer, lo de la inseguridad y pues básicamente pues toda la corrupción también que dejó al parecer pues la oposición, que sobre todo lo que en el sexenio de Peña Nieto, pero yo insisto que desde todos los presidentes todos los presidentes tanto como hijos y todos se enriquecieron a más no poder, y sobre todo los de antes, porque no había como ahorita de las redes sociales, y como tenían callados a los medios de comunicación. Imagínense la cantidad que se robó Salinas de Gortari, Cedillo, Fox, Calderón, muchísimo, pero muchísimo dinero.
Y es lo que también pues no quieren ver Gustavo Díaz Ordaz. Por eso todos los hijos de los presidentes, pues hasta ahorita son ricos, ¿no? Todos los hijos de Martí Sagún y los de Salinas y todos con un mundo de dinero prácticamente, ¿no? Porque pues, no se habla de eso tampoco, porque antes su papá es el hijo de la Madrid, básicamente se robó también un mundo de dinero, pero un mundo de dinero, y como no había cómo se filtraba información o algo, pues a sus meras anchas, a robe y robe y robe y robe y robe y robe dinero a más no poder. O no sé ustedes qué opinan al respecto de esto. Sin antes mencionar, si me puedes apoyar con estrellas que no afecte tu economía, se va a compartir una estrella de color dorada, le presionas y ahí te van a aparecer desde 50 hasta 200 estrellas. Te lo agradecería muchísimo. Vamos a ver y darle opinión y voz a la gente, que es muchísima gente. Gilberto Tobar, pobres pianistas, mañosos, ratas, prácticamente. Güero Valeda, y no ganaron, perdieron 4 estados, inútil. Mar Martínez es un mantenido hijo del ratero parásito. Manuel Ortiz, pobre tonto, pobre tonto, pobre tonto, y así seguirá. Enrique Salgado, saludos, este güey está bien endejo. Gilberto Tobar, saludos. Roselino García, no nos defiendas nada, mejor cierra la boca. Oscar Sánchez, inepto Melolico, más Santos, saludos. Hilario Hernández, saludos. A ti no requeridísimos, fuera, 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 fuera. Manetson Tukis, pues el pueblo le importa un cacahuate la opinión de este chayotero. Gilberto Tobar es uno de esos ratas puercos. Ángeles Ruiz Ledesma, saludos. Así que después de la presidencia levantó México. Más Santos, saludos. Gilberto Today, saludos. Pedro Castro, saludos. Enrique de la Madrid es otro que se quiere colar a la política para seguir destruyendo al país. Homero Reyes, que le digan lo que robó y cuánto fue el secretario de turismo de esta ratota. Joel López Sánchez, una lacra, ratero, traidor como su padre. Marta Jaimes, te falta mucha experiencia. Zenaida Velázquez, el pueblo está unido con AMLO y Morena. Gilberto Tobato, no sirves para nada, mafioso, vende patrias. Humberto Mechón Pacheco, saludos. Gilberto Tobar, saludos. Elisa Domínguez, increíble que la autoridad moral habla el dinero que tienes que desde el pueblo. Humberto Mechor, saludos. Marta Jaimes, estás equivocado en tus comentarios. Mamelson Turich, hasta me dio risa oír a este payaso. Más Santos, saludos. Leticia Villanueva, el títere dando su beborrea. Más Santos, saludos. Gilberto Tobar, traidor, mañoso, rata fuera. Marta Jaime, en los partidos en los que has estado corrupto, ya ves que el PRI con Alito, no hay credibilidad en el PRI y punto. Fernando Hernández, este señor cree que todo lo sabe, te falta mucho de lo que tiene AMLO. Cristina Padilla, es una tristeza que en México solo le tocan puros políticos corruptos. Marta Espinosa, a ti te digo, hijo de el presidente de la Madrid, también quieres robar al parecer. Leticia Villanueva, saludos, hijo del tigre Pintito. Zenaida Velázquez, este priista es una ratota como tú. Tomás Modesto, viva AMLO. Marta Jaimes, y tú, cuernito, no nos interesa. Felipe Nieto, se les acabó rata. Salvador López, este es un hijo de la chin. Hernández Vidal y su mecha para que le quiera el genio. Noé Pantoja, ya México no creemos de sus mentiras. Leticia Villanueva de la Madrid es anzuelo que manda el PRIAN. Marta Espinosa, a mí me tocó, me importa lo que diga este hijo de rata. José Luis Cruz, el papa de este endejo, empezó el sistema neoliberal en México, completamente de acuerdo, y la destrucción en absoluto. Francisco Solí, las fiestas y los reventones en los pinos de Roberto Palazuelos y además de los niños no volverán a pasar. Marta Jaimes, el PRIAN, son los que generan la inseguridad. Víctor Chávez, saludos. Estos son los que están haciendo lo que nos sirven. Perfecto, Bruno, jajaja, ahora sí están defendiendo la democracia. Rogelio Fernández, puras mentiras, igual que tu padre. Miguel Ángel Hidalgo, si les apoyan las iniciativas. Fernando Hernández, esto es una rata. Jesús Enríquez, este imbécil no sabe de política. Marta Jaimes, el aeropuerto le convenía al PRIAN y al PRD. Marcelo Sea, eso se denuncia, tu padre fue una vil rata. Jesús Tobar,
Quédense, pero de ratas. Salvador López, chingas a tú. Laura Avilés, qué ridículo. Don Cere, pobre, andamos de chillones. Leticia Villanueva, ah caray, se hace este pendejo ya que está haciendo campaña. Cristina Bodilla, muy bonitas palabras, pero puro bla bla bla. Martina Jaimes, te falta vivir en un hospital para que evalúes la pandemia. Leticia Villanueva, fuera el PRIAN MC. María Teresa, más de lo mismo, ni PRI ni el PAN. Magdalena Hernández, parece que vamos a votar por un empresario ladrón y corrupto. Marta Jaimes, ojalá seas candidato y no nos beses. Francisco Sois, te toparás con Oroña. Jaime Vázquez, no me convences. Malu Barrios, vergüenza te daría de dar. Noé Vázquez, José Pinzón, Zenaida y Adán Guerrero, saludos. Felipe Nieto y Mireya Gutiérrez, saludos. Y Leovino Cueldón es un ratero que también, igual que su padre, saludos a toda la audiencia. Gracias por ver el video. Si me puedes apoyar con el sellas que no afecten tu economía, sería completamente fantástico. Te invito a que les des like a la página, like al video, comentar y compartir para que más personas nos vean. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse.